En el episodio de hoy volvemos sobre los descubrimientos de las cuevas de Qumran y alrededores del Mar Muerto, aunque esta vez para desenrollarlos y conocer su contenido. Pues bien, debemos distinguir entre los manuscritos de contenido bíblico y los manuscritos no bíblicos. Empecemos por estos últimos. Los manuscritos no bíblicos responden a una gran variedad tipológica. Pasemos a enumerarla. Por un lado tenemos los textos apócrifos. De entre los apócrifos, que ya conocíamos, en Qumran han aparecido copias del Salmo 151 y de los libros de Enoc, Jubileos y Testamento de los 12 Patriarcas. Pero además han salido a la luz nuevas composiciones, desconocidas hasta ahora, que pueden catalogarse como apócrifos. El más importante es tal vez el apócrifo de Génesis, encontrado en la Cueva 1, que además es el más extenso. También hay composiciones en torno a personajes de la Biblia como Noé, Jacob, José, Moisés, Josué y varios profetas que pertenecen al género de apócrifos. Un segundo tipo de manuscritos, por su contenido, son los comentarios bíblicos o pesharim. En efecto, uno de los géneros favoritos de la comunidad de Qumran es el comentario a uno o varios textos bíblicos. En este tipo de comentarios sale a la luz la idiosincrasia de la comunidad que los produce, sus expectativas, sus creencias, etc. Entre estos comentarios, llamados pesharim, el singular pesher significa interpretación, destacan los del libro de Habacuc, de Nahum o del Salmo 37, por la información que nos proporcionan de las expectativas mesiánicas de la comunidad que los produjo, centradas en un maestro de justicia y en tensión con la comunidad infiel del Templo de Jerusalén, con el sacerdote malvado a la cabeza y con el poder de Roma. Un tercer tipo son los textos legislativos. Destacan el documento de Damasco y la regla de la comunidad. El primero era ya conocido gracias al descubrimiento de la geniza de la sinagoga del Cairo en 1896. Contiene, entre otras cosas, reglas sobre la pureza de los sacerdotes y de los sacrificios, sobre el matrimonio, la relación con los no judíos o la vida de la comunidad de la alianza. El segundo, la regla de la comunidad, es un documento propio de Qumran y describe las reglas que rigen la vida de la comunidad de la alianza, como así se llaman: encuentros, faltas, castigos, purificaciones y los requisitos para ser admitido en ella. Una cuarta tipología son las colecciones de himnos, mientras que una quinta se refiere a las obras escatológicas, donde destacan el rollo de la guerra y una obra que describe la nueva Jerusalén que está por llegar. Un sexto género son los textos sapienciales como 4Q instrucciones. Por fin llama la atención un extraño manuscrito que resulta incalificable por su forma, el rollo de cobre. Una de las muchas sorpresas que depararon los descubrimientos de Qumran se produjo en la Cueva 3, una gruta que por otro lado no contenía material demasiado interesante. En ella se encontró un rollo de cobre con un texto inciso en hebreo. El rollo tuvo que ser seccionado en varios trozos verticales para poder leerlo. Contiene indicaciones de lugares de Palestina donde se supone que fueron escondidos tesoros. Algunos han querido ver en este rollo las indicaciones de los lugares en los que fue escondido el tesoro del templo antes de la llegada de las tropas de Tito, en el 68 después de Cristo. Se han hecho incluso intentos de excavar en busca de esos tesoros, siempre de modo infructuoso. Pasemos a describir los manuscritos bíblicos descubiertos en Qumran. Junto con todos los textos hasta ahora descritos, en las 11 cuevas de Qumran salieron a la luz unos 200 manuscritos que contenían texto bíblico, en hebreo, arameo y griego, desde fragmentos minúsculos que conservaban algún versículo hasta largos rollos que contenían uno o más libros de la Biblia. Se han encontrado fragmentos en hebreo de todos los libros protocanónicos, exceptuando Esther y Nehemías, aunque este último se supone que estaría situado a continuación del fragmento de Esdras que conservamos. Hay que tener en cuenta que Esdras y Nehemías se concebían como un único libro. Por lo que respecta a los libros deuterocanónicos, aquellos no aceptados por judíos y protestantes, en Qumran hay copias de Tobías, 4 en arameo y 1 en hebreo, de Sirácida o eclesiástico, en hebreo, tanto en el yacimiento de Masada como en Qumran, y de la carta de Jeremías, capítulo 6 de Baruch en nuestras Biblias, esta última en griego. Durante mucho tiempo los libros de Tobías y Sirácida fueron conservados únicamente en griego, siríaco o latín.
La aparición ahora del texto en su lengua original, en el caso de Tobías no está claro si era el hebreo o el arameo, ha supuesto un gran avance en el estudio y comprensión de estos libros. La teoría de que ambos libros no entraron en el canon hebreo por su lengua queda así en entredicho. La importancia de los descubrimientos de Qumran, desde el punto de vista bíblico, se comprende rápidamente al considerar que antes de 1947 el manuscrito más antiguo que contenía la Biblia hebrea entera era el Códice de Leningrado, fechado en el año 1009 después de Cristo. Como ya dijimos en el episodio anterior, los manuscritos de Qumran nos permiten un salto hacia atrás en el tiempo de por lo menos 1000 años. Los manuscritos hebreos que ahora han salido a la luz están sin vocalizar. Recordemos que la vocalización se introdujo con el trabajo de los masoretas a partir del siglo VII después de Cristo. Y testimonian la escritura hebrea cuadrada, con la excepción de algunos manuscritos escritos en paleohebreo. Llama la atención que el nombre divino Yahvé, en algunos manuscritos de escritura cuadrada, es representado en paleohebreo. Los manuscritos bíblicos en arameo comprenden copias del libro de Daniel y de los Targumín, o versiones arameas, de Levítico y Job. Estas últimas copias son un testimonio precioso de cómo una tradición que se pensaba oral en el siglo I a.C. ya conocía redacción escrita. Por último, los manuscritos bíblicos griegos contienen desde composiciones que solo conservamos en griego, como la ya mencionada carta de Jeremías, a copias de la versión griega de los 70, algunas de la segunda mitad del siglo II a.C., como 4Q, 70 Levítico A o 4Q 70 Números. Detengámonos ahora en el estudio de los manuscritos hebreos para comprender mejor cuál es la situación del texto bíblico entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, tal y como la testimonian las tradiciones textuales de Qumran. Teniendo en cuenta los tipos textuales de la Biblia hebrea, conocidos antes de 1947, es decir, el texto masorético, el Pentateuco samaritano y la Forlage o fuente hebrea, de la traducción griega de los 70, los manuscritos bíblicos hebreos descubiertos en Qumran se pueden dividir, siguiendo a Emanuel Toff, en 5 grupos. En primer lugar, textos premasoréticos. En Qumran encontramos testimoniado el texto consonántico que con el tiempo vocalizarían los masoretas. Si llamamos protomasorético al texto hebreo consonántico que recibieron y vocalizaron estos masoretas, llamaremos premasorético al texto hebreo de la misma familia previo al siglo I después de Cristo. Según Toff, los manuscritos del tipo premasorético constituyen un 35% del total de los textos bíblicos hallados en Qumran. Buenos representantes de este tipo de textos son el segundo rollo de Isaías y 4Q Jeremías C. En segundo lugar, textos presamaritanos. En el episodio que dedicamos al Pentateuco samaritano, hablamos de los manuscritos de Qumran que testimonian un tipo de texto con características comunes al Pentateuco samaritano, aunque excluyendo sus adiciones sectarias. Es lo que llamamos texto pre-samaritano. Constituyen un 5% de los manuscritos del Pentateuco en Qumran. Sus mejores representantes son 4Q Paleoéxodo M, 4Q Números B y 4Q Deuteronomio N. En tercer lugar, entre los manuscritos bíblicos encontramos textos cercanos a la Forlage o fuente hebrea de la traducción griega de los 70. Antes de 1947, resulta evidente que los textos atestiguados por el texto hebreo masorético y la versión griega de los 70, de la que hablaremos en el próximo episodio, eran diferentes en muchos puntos. A veces las diferencias eran tan grandes que incluían secciones enteras que diferían en contenido, e incluso el orden de los textos variaba. Es el caso paradigmático del libro de Jeremías, tal y como lo hemos recibido en el texto masorético y como está testimoniado en la versión griega de los 70. En dicho libro, esta versión griega es un séptimo más breve que el texto masorético. Por otro lado, la Septuaginta, o traducción griega de los 70, presenta una organización del material en parte diferente a la del texto masorético. La diferencia más importante se refiere a la posición que ocupan los oráculos contra las naciones. En el texto masorético, texto hebreo, cierran el libro, mientras que en los 70
aparecen en la parte central, después del capítulo 25. Es difícil, por no decir imposible, atribuir esas diferencias a la traducción. De hecho, una traducción suele ser algo más larga que el original, no lo contrario, y no implica cambios de orden en el material traducido. La hipótesis explicativa más plausible para el caso de Jeremías es la que ahora han confirmado los descubrimientos de Qumran. En efecto, la versión griega de los 70 debió basarse en una primera edición del texto hebreo de Jeremías más corta que la que encontramos en el texto masorético. En ese estadio del texto, el libro de Jeremías fue traducido al griego y empezó a transmitirse y copiarse en esa lengua. Mientras tanto, el texto hebreo no permaneció intacto, sino que sufrió cambios y añadidos en lo que podría llamarse una nueva edición. Sería esta segunda edición del texto hebreo, más larga, la que nos testimonia el texto masorético, el texto hebreo transmitido por los judíos. La sorpresa que nos ha deparado Qumran es que esa hipotética forlague o fuente hebrea del texto griego de Jeremías está parcialmente testimoniada en algunos manuscritos hebreos de la Cueva 4. En efecto, 4Q Jeremías B y 4Q Jeremías D, que solo conservan fragmentos del libro, contienen un texto hebreo que guarda grandes semejanzas en cuanto a longitud y disposición del texto con el griego de los 70. Ahora sabemos, por tanto, que aquella primera edición del texto hebreo tuvo vida propia respecto a la segunda edición y siguió siendo copiada y transmitida en Palestina. Si nos referimos a otros libros, los manuscritos 4Q Éxodo B, 4Q Deuteronomio Q y 4Q Samuel A, también presentarían un tipo de texto común con la forlague o fuente hebrea de la traducción griega de la Septuaginta. En total representan un 5% de los textos bíblicos de Qumran. En cuarto lugar, entre los manuscritos bíblicos encontramos textos escritos siguiendo las prácticas de Qumran. Estos manuscritos constituyen un 20% de todos los textos bíblicos y presentan características comunes, especialmente desde el punto de vista ortográfico y morfológico. Esto hace sospechar que han sido producidos por una misma escuela escribal, probablemente dentro de la misma comunidad de Qumran. Estos copistas no se dedicarían a copiar el texto tal y como lo encontraban. Lo corregían, adaptando al contexto formas difíciles, modificando vocablos según su propia morfología o añadiendo matres lectionis para facilitar la lectura, a la vez que introducían numerosos errores, fruto de una actividad más bien descuidada. Una parte de estos manuscritos fueron copiados de textos de tipo premasorético, aunque la mayoría no encajan en ninguno de los tres tipos que hemos descrito. En quinto lugar, en Qumran encontramos textos no alineados. Estos textos no se alinean con ninguno de los tipos textuales que hemos descrito anteriormente. Esto no quiere decir que no tengan puntos de acuerdo con una u otra familia textual, pero lo que les caracteriza precisamente es que, estando de acuerdo, por ejemplo, con el texto masorético y o con el Pentateuco samaritano, contra la versión griega de la Septuaginta, en algunos puntos, en otros puntos coinciden con la Septuaginta en contra del texto masorético y o del Pentateuco samaritano. El Gran Rollo de Isaías es un buen representante, con acuerdos puntuales con el texto masorético y con la Septuaginta. Este tipo de manuscritos representan un 35% de los textos bíblicos hallados en Qumran. La conclusión más evidente, que nace del estudio de los manuscritos bíblicos descubiertos en Qumran, es que en el periodo testimoniado en las 11 cuevas, entre finales del siglo III a.C. y mitad del siglo I después de Cristo, existía en Palestina una pluralidad textual por lo que respecta a la Biblia hebrea, que sólo desaparecería al imponerse en el unificado mundo judío, ya en el siglo II después de Cristo, el tipo textual protomasorético. Los descubrimientos del Mar Muerto nos han permitido avanzar enormemente en la reconstrucción de la historia textual de la Biblia hebrea. Ahora bien, ¿cómo era el texto hebreo anterior al siglo III a.C.? ¿Hasta qué punto podemos llegar hacia atrás en la investigación sobre la Biblia hebrea? ¿Podremos llegar a reconstruir el texto hebreo original? Solo podemos responder con hipótesis,
porque no tenemos manuscritos bíblicos anteriores al siglo III a.C. Bien, no hay tiempo para más. Con este episodio hemos terminado el estudio de los testimonios hebreos de la Biblia, texto masorético, Pentateuco samaritano y manuscritos de Qumran. En el próximo episodio empezaremos a estudiar las traducciones o versiones antiguas de la Biblia, empezando por la más importante, la griega de los 70 o Septuaginta. Se trata de una traducción judía que será decisiva para los primeros cristianos, pero tendremos que esperar al próximo episodio. Hasta entonces.